Hola a todos y todos, chicas y chicas. Como hablamos anteriormente con María Teresa y Lari Valentí, estuvimos hablando del lago de mar en una entrevista posterior. Ahora vamos a hablar y enfocarnos en la nueva medicina germánica, de la cual ella, María Teresa, es también experta. Y por si no habéis visto la entrevista anterior, María Teresa estudió medicina interina Interna. interna, sí. En la Universidad Autónoma de Barcelona, también está ahora estudiando Ayurveda, también es experta en homeopatía y otras disciplinas alternativas y tradicionales, ¿vale? Entonces, bueno, ella aún sigue desarrollando, sigue siendo y trabajando como médica, ¿no? Y complementa esos conocimientos más occidentales con otros más alternativos y complementarios. Bueno, pues es un placer tenerte aquí con nosotros hoy de nuevo, María Teresa. Gracias, gracias Andrea, y también es un placer para mí poder acompañar este programa tan interesante que tú diriges. Gracias por la invitación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y ahora en Pensando en ti de Aspe TV vamos a comenzar con este nuevo programa de Nueva Medicina Germánica. María Teresa, dinos, ¿cómo utilizas tú que eres médica, ¿no? ¿Cómo utilizas tú y complementas esta nueva medicina germánica en tu vida con tus consultantes? Que en lugar de decir pacientes o clientes, vamos a hablar como de ellos y de ellas como consultantes. Claro, porque ellos no son mercantilistamente utilizados, en por lo menos las consultas que nosotros damos aquí en Nicaragua, en una clínica muy humilde de una parroquia, Ujú, y además que la palabra paciente implica pasivo. Y precisamente en Nueva Medicina Germánica es cuando el consultante o el individuo enfermo ujú, que sufre es cuando toma la batuta de su propia curación. ujú, ujú. ¿Ves? Entonces, sí, es una palabra un poquito más adecuada, aunque nos sale paciente, paciente, pero bueno. Sí, exactamente, pero es verdad, la persona que es tratada tiene que ser proactiva, ¿no? No solamente esperar Claro, que el médico, de cualquier disciplina que sea, diga, mira, aquí tiene estas pastillas o este tratamiento mágico. No, tú tienes que poner tu parte, si no, poco vamos a hacer. No hay nada mágico así en este es. mundo. Y en Nueva Medicina Germánica Ujú, mucho más, ujú, porque todas las enfermedades se originan en un shock dramático. ujú, Si la persona resuelve esta situación tan dramática, se puede curar sin necesidad de fármacos. ujú, Pero ¿quién puede resolver el hecho de que lo hayan abandonado, o de que lo hayan denigrado y calumniado, o de que no haya podido conseguir el vehículo que quería o necesitaba? ¿Quién lo puede resolver? El propio paciente, ¿sabes? totalmente. Nosotros los médicos y Ujú, terapeutas acompañamos de la mano, mostramos vías, pero el arquitecto de la propia curación es el paciente o el ujú, consultante. correcto. Bueno, entonces, la primera pregunta sería, ¿qué es? Bueno, primero, ¿por qué decidiste enfocarte ahora en complementar tu carrera con la nueva medicina germánica? ¿Y qué es la nueva medicina germánica? Bueno, yo la conocí en el año 2010, Ujú. perdón, cuando el doctor se me Bebe puso de... agua de mar, bebe agua de mar. Isotónica, isotónica. Pues cuando, perdón, La cuando gargantita. El doctor Vicente Herrera, español, Ujú, vino a Nicaragua a formarnos en el año 2010 en la ujú, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en la Facultad ujú, de Ciencias Médicas. ujú, A partir de entonces quedé tan maravillada con este contenido enormemente científico que ya mi prácticamente cambió de rumbo. ujú, Porque la nueva medicina germánica está basada en 5 leyes biológicas ujú, descubiertas por el gran médico alemán, el doctor Rickert Hammer, que falleció en 2017, que en paz descanse, ¿no? ujú, Pero él, después de que el príncipe de Saboya le mató a su hijo y lo perdió a su hijo querido, ujú, lo vivió como conflicto y desarrolló un cáncer de testículo, y la esposa, que era médica también, un cáncer de mama. ujú. Entonces él se planteó si después de tan sensible pérdida, después de un disgusto tan tremendo en nuestra vida, un drama de este tipo, Sí. desarrollamos cánceres, ¿será que el cáncer o las enfermedades en general tienen que ver con un shock traumático? Ujú, Y empezó a estudiar todos los casos que tenía precisamente y sincrónicamente en la clínica oncológica donde trabajaba,
y pudo comprobar que todos ellos tenían antecedentes traumáticos. Ujú, Entonces empezó a elaborar una tesis postdoctoral para presentar en la Universidad de Tübingen para el título de catedrático de la universidad, pero la universidad nunca se lo aceptó. Reclamó por medio de juicios, los jueces decían tienen que leer esa tesis, pero la universidad no la leía, ni tan siquiera la leía, mm, cosa inaudita en el mundo académico, ¿no? sí, Pero bueno, él siguió desarrollando sus investigaciones, pudo a lo largo de su ujú, vida, eh, sus investigaciones se basaron en más de 40.000 casos estudiados y tratados, ujú, y él pudo escribió muchas obras, ¿no? Pero ujú, básicamente la esencia es que su obra y su abordaje médico-científico se basa en 5 leyes biológicas que él ujú, descubrió, que él ujú, desveló, ujú, porque son leyes que rigen el proceso de salud y enfermedad en la naturaleza. ujú, Y él tuvo la sabiduría y, bueno, la iniciativa ujú, científica de hacer estos grandes descubrimientos, ¿no? ujú, Para mí que estos descubrimientos son tan fabulosos que era ujú, meritorio de varios premios Nobel, no solo de uno, claro, sino de... ujú. Entonces, bueno, el caso es que si quieres te puedo resumir estas Sí, 5 leyes lo más corto posible porque tenemos poco tiempo, pero en eso se basa el sí. tratamiento. Ya después lo que no, lo que quieras ampliar, pues yo te lo amplío. Vale, perfecto. Sí, esos 5 principios básicos de la Y nueva son medicina leyes. germánica. Son Leyes. leyes porque biológicas, porque son leyes Ujú, de la naturaleza, ujú, leyes que se cumplen en el 100% de los casos. va No hay correcto. excepción a las mismas, ¿sabes? Ujú, ujú, Entonces, bueno, la primera ley biológica explica que toda enfermedad en realidad es un programa de sobrevivencia ante un shock ujú, dramático, inesperado y vivido en aislamiento. ujú, Si tiene estas 3 características, inesperado, dramático y vivido en soledad, entonces inicia un programa a la naturaleza, que es un programa especial para estos casos especiales ujú, de un shock traumático. ujú, Es un programa que está grabado en nuestras células, en el ADN y en nuestro cerebro. ujú, Este programa que ocurre sincrónicamente a nivel de psique, cerebro y órgano. Es ujú, decir, la persona tiene un impacto psíquico porque de pronto pierde su trabajo, ujú, de pronto lo calumnian injustamente, de pronto pierde a un ser querido, ujú. de pronto se le separa un hijo u otro Sí. ser querido. Entonces son shocks tan dramáticos que en el mundo animal el animal podría morir de este tipo de shock. Ujú, En el humano todo tiene un sentido, puede tener un sentido más figurado, ¿no? Pero un lobo que es sacado o pierde su manada muere solo, ujú, porque la sobrevivencia la da la manada, ¿no? Para ujú. cazar, para Sí. defenderse, etc. Entonces, este programa especial, lo que dice la segunda ley biológica, es que tiene 2 fases siempre y cuando el paciente resuelva el conflicto. Ujú, La primera fase es una fase de conflicto activo, así la llama el doctor Hammer, en que la persona está tan traumatizada y tan nerviosa ujú, que se le ponen las manos frías, pierde el apetito, eh, no duerme, no come, ujú, se le sube un poquito la presión, se le sube un poquito la frecuencia cardíaca, se le sube un poquito el azúcar, porque está tensionado, altamente tensionado con lo que le pasó. ujú. Se llama la fase fría porque hay una vasoconstricción de las arterias, de las manos, Sí. por la simpaticotonía, predomina el sistema nervioso simpático, Ujú, y entonces las manos se le ponen frías, ¿no? Y si resuelve el conflicto, es decir, por ejemplo, el ujú, que lo calumnió injustamente le pide perdón y públicamente reconoce que fue una mala intención y que no es cierto. ujú. Entonces él resuelve el conflicto de mala jugada, ¿no? Sí. Entonces la enfermedad pasa a una segunda fase, Ujú, una fase de reparación de lo ujú. que ocurrió durante la primera fase. Sí. Esta fase de reparación es la más incómoda porque ahí vienen todas las itis, Ah, faringitis, amigdalitis, rinitis, cistitis, pielonefritis, gastritis, hepatitis, todas las itis ujú, aparecen en esta fase ajá, de solución y de reparación, ¿no? Pero ya el programa está en reparación. Por ujú, tanto, nosotros no debiéramos interrumpir ese programa con fármacos. Ya tanto la ujú. quimioterapia como los antibióticos, como los Total. antiinflamatorios, quitan síntomas, pero no regresan hacia atrás el programa y Ujú. entonces se cronifica. Y el niño recae con sus amigdalitis, con su rinitis o el adulto recae con sus cistitis. Entonces, ¿Ya? te hago aquí una parada entonces, por un ejemplo.
el cáncer, ahora mucha gente tiene cáncer de varios tipos, ¿vale? Entonces, ¿el cáncer sería ya estar en la fase ya de curación? No, ahí viene la tercera ley biológica. Vale, vale. Hay dos tipos de respuesta biológica. Ujú, Cuando la persona tiene el impacto, en el ujú, mismo instante en el cerebro hay un impacto también que al tomar una tomografía axial computarizada sin contraste, se ven unos focos llamados focos de Hammer, que ujú, son unas imágenes en anillos concéntricos, como de Diana. ujú, Entonces, al mismo tiempo, esta zona del cerebro impactada controla un órgano o un tejido que también entra en el programa. ujú, Entonces, la tercera ley dice que puede haber una respuesta en esta fase primera de conflicto activo de alto estrés simpático-tónica con ujú, manos frías, puede haber una respuesta de crecimiento de tumor o puede haber una respuesta de ujú, pérdida de células, ulceración, necrosis, correcto. etcétera, ¿no? Ujú, Entonces, depende de la lámina embrionaria de la cual deriva este órgano o tejido. ujú, Entonces, hay órganos o tejidos más antiguos que derivan de la lámina embrionaria endodermo que ujú, reproducen programas del reino animal muy antiguos de sobrevivencia básica, en ujú, que el animal solo tenía que comer, lograr un bocado, bocado de alimento, bocado de oxígeno, tener un equilibrio de los líquidos, reproducirse, y lograr la respiración un bocado de aire, ¿no? ujú, Pero ya cuando el animal pasa del medio marino, como vimos en la charla de agua de mar, pasa al medio terrestre, ujú, ahí se tiene que proteger de los rayos de sol, de las totalmente. piedras, de los escollos de las rocas. Entonces aparecen todas las láminas, las pieles protectoras, Ujú, como tenemos la dermis y ujú, digamos las láminas que protegen el pulmón, que es la ujú, pleura, que protegen el corazón, que es el sí, pericardio, que protegen el abdomen, que es el peritoneo. Ahí tenemos la lámina embrionaria de mesodermo antiguo, ujú, que tiene tanto la anterior como esta, son ujú, controladas por el cerebro antiguo, es decir, el cerebelo ujú, y el tallo cerebral, es el ujú, paleoencéfalo cerebro antiguo. ujú, Estos órganos, cuando tienen un shock traumático, responden con multiplicación de células y crece un tumor. Te voy a ujú, poner un ejemplo. ¿Por qué crece un tumor? Porque la naturaleza es sabia. ujú, Un lobo que se está comiendo un conejo y le queda un hueso atravesado en el estómago, se va a morir porque ya no puede pasar más alimento, ¿no? exactamente. Entonces, ¿cómo responde el cuerpo? Multiplica las células del estómago para producir más ácido clorhídrico, más pepsina, más enzimas digestivos para poder desbaratar ese hueso atravesado o ese Ujú, bocado indigesto que en el ser humano puede ser algo que yo he vivido que se me quedó atragantado, ¿sabes? claro. Puede tener un componente un poquito más figurado, Sí, más, no más tan. emocional. Sí, pero estos conflictos no son emocionales, son biológicos, Ujú, en el sentido de que además de la psique afectan el cerebro con un foco de Hammer y el órgano controlado desde este foco de Hammer ujú, también empieza a crecer un tumor o se pierden células. ujú, Entonces lo psicológico no tiene cambios ni en el cerebro ni en el cuerpo. ¿Se ujú. entiende la diferencia? Creo que sí, o sea, Es por todo ejemplo, biológico. esa persona que decíamos antes que ha sido calumniada, ¿vale? Ella no ha podido expresar lo que quería expresar a la otra persona, no la han dejado. Puede ser que les le haya producido un cáncer en la zona de la faringe. Puede ser Mira, por no haber podido expresar lo que. Mm, podría ser si no pudo expresar, porque le callaron la boca o lo encarcelaron o yo qué sé, exactamente. ¿no? Pero si lo vive de otra manera, si lo vive como un bocado indigesto tipo guarrada, mala jugada, Ajá. traición que me han hecho, entonces es un bocado que necesita sacar porque es un bocado de mierda, digamos. ¿Ya me Sí, entendés? sí. Entonces, ¿dónde va a crecer el tumor? En el colon, para ayudar a sacar mejor con mocos y lo Claro. que producen las células del colon o Ujú, absorber mejor ese bocado, esa totalmente. guarrada que le han hecho, ¿sabes? Ujú, Pero si ya el otro se retracta, ¿qué pasa en la segunda fase de estos programas, de ese programa que etiquetamos como enfermedad? Ese tumor ya no tiene razón de ser, porque exactamente. ya la situación ha sido resuelta, el hueso ha sido digerido, por Ujú, ejemplo, ¿no? ujú, Entonces el cerebro manda la orden de que ya no se sigan multiplicando células. Se para el crecimiento del tumor y
como ya no se necesitan estas células extra, el cerebro manda otra orden a las bacterias tuberculosas, la micobacteria tuberculosa, Ujú. para que venga a degradar y a comerse ese tumor. Ajá. Entonces, en el lugar donde hubo el tumor, por acción de la bacteria tuberculosa, se va a formar una tuberculosis. En el caso del tubo digestivo, el paciente va a defecar un pus fétido, tal vez con un poquito de sangre, pero va a ir defecando el tumor digerido por la bacteria. Ujú. En el caso del pulmón, que puede haber un nódulo pulmonar por un conflicto de miedo a morir, por Ujú. ejemplo, un paciente va al médico y le dicen, tiene un tumor en el estómago, le queda, es infiltrante, terminal, papapá, invasivo, le quedan tantos meses de vida, Ujú. aunque nos parezca imposible. Yo he recibido médicos que les han dado este pronóstico. Sí, sí, Y ese pronóstico, les digo yo, solo Dios sabe cuánto le queda de vida, ¿verdad? Pero bueno, aparte sí. de esto, Mm. inmediatamente el consultante vive un conflicto de miedo a morir porque le dicen que le quedan tantos meses de vida. Exactamente. Entonces, los alveolos pulmonares se multiplican para poder captar más oxígeno y no morir tan rápido. Y Y ahora esto tenemos una metástasis. pero no es metástasis, Ya, 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 pero un nuevo parecía, conflicto. Es un nuevo conflicto porque no claro. existen las metástasis. ¿Sabes por Mm. qué? Sí, dime. Porque una célula del estómago o del ovario o del riñón es Ujú. imposible que al llegar al pulmón se transforme en un alveolo pulmonar. Exactamente, exactamente. Y explica el doctor Hammer que es como un chinito mandarín, amarillito, ojos rasgados, que llega a Suecia y bajando del avión se transforma en alto, blanco y ojos azules. Eso no puede ser, Ya, ¿verdad? ya. Más que en la sangre no se han encontrado nunca células tumorales, nunca Mm. jamás. No transfundirían sangre tendrían que investigar al Claro, que es verdad, transfunden si tuvo algún cáncer, si quedó alguna célula cancerosa circulando claro. y nunca se ha demostrado. Mm. Por tanto, esto es una falsa hipótesis, Mm. ¿no? Hay muchas falsas hipótesis que desenmascara la nueva medicina germánica Ujú. científicamente, porque Ujú. todo es demostrable. Yo, Claro, yo doy cursos de 1 o 2 semanas, 8 horas cada día intensivos, y por muy especialista que sea el médico que acude a estos cursos, se va convencido porque todo se va demostrando con una lógica científica aplastante. ujú. ¿Ya? Ya. Y ahora, estamos en el tercer paso, pero antes de eso, una persona con cáncer, ¿cómo sabemos si está en el punto 3? O sea, el punto de recuperar, o sea, si ya ha resuelto el conflicto que tenía, ¿vale? Y ya está en el punto de recuperación, o si aún sigue en el paso anterior de que no está recuperación. Claro, aquí la gente va a tratamientos. Y claro, Claro, no he terminado de es explicarte, porque verdad. la segunda fase de la Sí, itis ya sí. no tiene las manos frías, ya no Ah, tiene anorexia o pérdida de apetito. Como ya resolvió el conflicto, ujú, las manos, ahora ya no predomina el sistema nervioso simpático, que en el ujú. reino animal es el sistema nervioso de lucha o huida, Sí, del ya estrés. no está este sistema y predomina el parasimpático o vago, regido por el nervio vago. Entonces pasa Ujú, una fase vagotónica o parasimpática, ujú, donde las manos se le ponen calientes por un fenómeno de vasodilatación arterial, ujú, porque ya está descansando, ujú. duerme bien, recupera el apetito, la presión se le normaliza, la frecuencia cardíaca se normaliza y más bien tiene demasiado sueño para recuperar la energía que desgastó en la etapa previa, ¿no? Ujú, Entonces, en esta fase de las itis ujú. hay un edema alrededor del tumor que se está degradando o Vale. alrededor del tumor que está creciendo. Hay una captación de líquido que se llama edema en el cuerpo y por eso se inflama la articulación, Oh, la nariz, empieza a sacar mocos y duele y está inflamado, las amígdalas se hinchan, duelen y están inflamadas, pero es para proteger lo que está ocurriendo en el órgano. ujú, Cuando el órgano ya termina de degradarse el tumor o de crecer un tumor donde se habían perdido células durante la fase de conflicto activo, que en realidad es un pseudotumor de relleno, ujú, cuando eso ocurre, el programa termina y la persona orina, ¿verdad? Para sacar ese líquido, ese edema que ujú, estaba inflamando, se quita la inflamación y ya termina el programa, va terminando el programa y la persona queda curada, mm, si no la hemos interrumpido con fármacos, quimioterapia o antiinflamatorios o lo que sea, ¿no? Hay que evitar interrumpir ese tipo de programas. ujú. Eso, claro, una vez que la persona
cuando la persona ha resuelto el conflicto, se va a recuperar. Ahora, si no lo ha resuelto, las células tumorales van No a se seguir recupera creciendo. nunca y se muere de inanición porque Claro. va quedando delgado, siempre frío, helado, pensando y pensando en lo que le ocurrió. Ujú, Entonces ahí entramos en acción, por ejemplo, que se te haya muerto un ser querido, pues no se puede resolver eso, pero entra en acción los psicólogos o nosotros mismos los médicos intentando degradar la intensidad del conflicto. ujú, Entonces, pues se le dice, bueno, todos vamos a morir un día, cuando nos muramos ahí te vas a encontrar con tu ser querido, la vida es así, pa. Psicológicamente se le va explicando para que se conforme un poco ujú, y no resuelve el conflicto, pero ya la masa conflictual o la intensidad con que lo estaba viviendo, tal vez podemos lograr que se baje y que no se muera de inanición y que pueda vivir toda la vida así con un poquito de estrés, pensando en su duelo, pero no ujú, tan grave, ¿no? ajá, vale. Ahora, no te acabé de explicar, pero Sí, dime. eh, los órganos y tejidos que son controlados por el cerebro nuevo, la Dime. médula y la corteza cerebral, en la fase de conflicto activo pierden células. Ahí tenemos la osteoporosis, la osteopenia, las Oh, necrosis o las úlceras de la piel, las úlceras de los vasos de las arterias coronarias, de las vías biliares, de las vías pancreáticas, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué se forma una úlcera? Por ejemplo, en el cuello uterino. ujú, Cuando la mujer tiene un conflicto de frustración sexual porque el marido la dejó, ujú, se le ensancha con estas ulceraciones, que es pérdida de tejido, se ensancha un poco el cuello uterino como para prepararse para recibir un nuevo pene, un nuevo coito, porque está en conflicto activo de que no lo tiene. Entonces, ya, entra en esa respuesta biológica como para prepararse, ¿no? ujú, Para poder resolver esta situación que en el mm, mundo animal, si la hembra no es cubierta por el macho, ahí termina la especie porque no se reproducen, ¿no? sí, Son programas que heredamos del reino animal en ya, realidad. ujú, Entonces, cuando vuelve el marido que recupera la relación o tiene otra pareja y resuelve esa mujer el conflicto de frustración sexual, ya no tiene objeto el ensanchamiento del cuello uterino y hay una orden cerebral que dice, células multiplíquense para tapar ese hoyo, ese ujú, orificio. ujú, Entonces crece un pseudotumor, que en realidad es un pseudotumor de relleno, mm, ¿ya? Que además, a medida que va avanzando esa fase de ujú, recuperación, pueden entrar en acción ciertas bacterias para ayudar a eliminar el exceso de tejido que creció claro, para tapar. Ya sí, como cuando tú tapas un orificio en la pared y te sí, queda el cemento feo, pues lo tienes que lijar un claro, poco sí, 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 o sí, sí, afinarlo, ¿no? sí, Y al final, pues la persona queda curada y estos pseudotumores de relleno, estos no hay que hacer nada porque ya resolvió el conflicto. ujú, En cambio, los otros tumores, los adenocarcinomas, que son de estómago, de toda la sobrevivencia sí, básica o láminas protectoras del cuerpo, estos sí tienes que acompañar al paciente, indicarle posibles vías para resolver el claro, conflicto, porque si ujú, no va a seguir creciendo y si, por ejemplo, es en el claro, colon, puede tapar, obstruir el colon y ahí sí requerir una cirugía. claro. Quimioterapia, radioterapia nunca, pero hay que vigilar eso, ¿no? De que tiene que resolver el conflicto para que no siga creciendo el Claro. tumor, por ejemplo. Y en el caso de gente que sí que tienen, cirugías, claro, imagínate que eliminan el tumor, pero si el conflicto persiste, se puede volver a generar en ese órgano o en otro, supongo. Depende de si te han quitado el órgano o no. Si te han Mm, quitado la mama, pues no va a haber tejido mamario para claro, crecer, pero si te han quitado un pedazo de colon, podría ser que si no ya, resuelves ese conflicto o tienes una tendencia a responder a las situaciones de la vida, las sientes como mala jugada o ujú, traición, puedes desarrollar otro tumor en otra parte del colon, porque no te van a quitar el colon completo, ¿no? claro. Claro, entonces, en algunos casos, según el órgano, pues igual ya no se produce otra vez porque ese órgano ya no está, o si solamente es una parte, podría poder ocurrir por si el conflicto no está resuelto. Vale. Y Sí, ahora, bien. o recaen nuevos conflictos parecidos. Por ejemplo, Ujú, todas las personas que tienen diverticulosis, que ujú, tienen divertículos en el colon, cada divertículo es un saco en el que alguna vez hubo un adenocarcinoma de colon, que oh, fue resuelto, la micobacteria se lo comió y quedó un orificio, ujú, ¿ya? A base de múltiples recaídas, quedan los divertículos. ujú, ¿Ya me entiendes? ujú, Entonces,
y probablemente pasó desapercibido porque la persona no tenía ningún síntoma. O alguna vez defecó un poquito de diarrea con un poquito de sangre y ni se dio cuenta. Ujú. Porque antes no se hacían tantos estudios Sí, supuestamente preventivos o chequeos médicos como sí. ahora. Ahora, aunque tú no sientas nada y las cosas se curan solas muchas veces, Ujú. pues te encuentran algo que te asustan y de ahí viene toda una parafernalia de diagnósticos y de Sí, tratamientos. sí. Ujú. Vale, perfecto. Y entonces, ahora ya estamos en el paso 3, ¿no? Nos quedan dos, dos leyes Sí, biológicas más. Vale, entonces, sí. recapitulamos, vamos para atrás al paso 3. Sí. La ley número 3 es la que, bueno, la 3 es la que explica que todos los órganos y tejidos controlados desde el cerebro antiguo, en conflicto activo crece un tumor, en solución es degradado por la bacteria tuberculosa. Ujú. Y Vale. todos los órganos y tejidos controlados desde la corteza y médula cerebral, cerebro nuevo, Ujú. en fase de conflicto activo se pierden células y en fase de solución se rellenan en forma de pseudotumores. Ujú. ¿Ya? Y son tumores que no tienen mayor complicación, por ejemplo, el carcinoma ductal de mama, el carcinoma de cuello uterino, el carcinoma de ovario. Son carcinomas que crecen en solución y no hay que hacer nada en realidad. En Mm, el caso anterior, hay que ayudar al paciente y acompañarlo y estimularlo a que resuelva su situación. Pero en este caso ya la resolvió, porque mm, estos tumores crecen en solución, mm. ¿ya? Sí, sí, Bueno, aquí. esto es la tercera ley, porque Ujú. la corteza cerebral controla los programas de los mamíferos que tienen que ver con la manada. Ujú. Ya cuando el animal va evolucionando y aprende a vivir en la Ujú. manada hay contactos, hay Ujú. movimientos, que son los conflictos motores, los conflictos sensoriales. En Ujú. la manada hay control del territorio, Ujú. hay miedo en el territorio, hay Ujú. amenaza en el territorio. Entonces, todos estos programas son regidos por órganos que tienen respuesta a una amenaza al territorio, tienen Ujú. respuesta a una necesidad de marcar límites en el Mm. territorio. Estos son las infecciones de vías Sí. urinarias, porque un animal que tiene que marcar límites de su territorio, Ujú. ¿cómo lo hace? Orinando, Orinando. ¿no? Entonces, el humano que no es capaz de marcar límites a su pareja, a su madre, a sus hijos, le va a dar una infección de vías urinarias para que orine más seguido. ¿Se Ujú. entiende? Ujú. Sí. Son respuestas biológicas de sobrevivencia. Sí, de experiencia. Ujú. Perfecto. Vale, entonces, bueno, a todos los que nos están viendo, eh, esto cuando tenga, si habría personas que tengan un cáncer o otro tipo de enfermedad, habría que ver en qué estado se encuentra, si está aún activo de conflicto o está ya de recuperación, para ver cuál es la Claro, mejor forma de abordar ese asunto, ¿vale? Entonces, vale, sí. perfecto. Mm. Por ejemplo, cuando eso del distanciamiento, del confinamiento, no Ujú. es humano, no es social, no es de manada y nosotros Ujú. somos seres de manada. Ujú. Pero un médico más humanista Ujú. recibe al paciente dándole la mano, ¿no? Sí. Entonces ahí inmediatamente, según esté fría o caliente, tú ya puedes saber si está en algún conflicto activo de algo o si está en solución de ese conflicto. Ujú. 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 ¿Se entiende? Sí. Entonces, claro, a veces tenemos varios conflictos al mismo tiempo y es un poquito más complejo. Ujú. Pero según el tipo de síntoma que te explica, tú también puedes saber si es un síntoma de tuberculosis, de itis, que ya sería en solución, Ujú. o es un síntoma de otro tipo. Por ejemplo, Ujú. te trae una biopsia de un adenocarcinoma. Yo ya sé que el adenocarcinoma, si no está siendo pudrido o degradado por la micobacteria tuberculosa, todavía está creciendo. Ujú. Entonces tengo que apurarlo a que resuelva el Claro, conflicto. claro. Entonces el acompañamiento está en base a que tú captes en qué fase se encuentra el paciente. Totalmente, es muy importante, muy importante. Ujú. Perfecto. Y ahora los pasos 4 y 5, la ley es. La cuarta ley biológica explica que los microbios no son nuestros enemigos, sino nuestros amigos. Ujú. Son los pequeños microcirujanos de nuestro cuerpo que cuando la persona resolvió el conflicto ayudan a degradar tumores y a desaparecerlos. Y a lo Ujú. mejor queda un divertículo, por ejemplo, o un quiste, pero Ajá. ya no está el tumor llamado maligno, que nada es maligno en nuestro cuerpo, porque es una respuesta biológica de sobrevivencia. Claro, la supervivencia pura y dura de la especie humana. Ujú. Sí.
¿Ves? Entonces, y también algunas bacterias sirven para ayudar a regenerar ese tumor Ujú, que en conflicto activo perdió células y quedó una ulceración o quedó una necrosis o quedó una osteoporosis, pues las bacterias cuando ya se resolvió el conflicto ayudan a regenerar el tejido ujú, ujú. Mm, para que quede claro. rellenito igual que era antes. Entonces las bacterias tienen un efecto curativo Ujú. y no de ataque ni maligno. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Después hay muchos Hay medicamentos mucho de que... qué hablar, hay mucho de qué hablar, porque Sí, esto lo sí, explicamos en 8 días, 3 horas cada, claro. 8 horas cada día en los cursos, ¿verdad? Hay mucho de qué Sí, hablar, sí, pero hay así mucho. sintético es un poco Sí, pero así. es así, es así. Ujú. Perfecto. Y la quinta ley biológica explica que todo eso que ocurre, que he tratado de explicar muy brevemente, no Ujú, son locuras de la naturaleza, que las células perdieron el control y empezaron a multiplicarse malignamente. No, esto es una respuesta biológica ante un shock traumático. ujú, Como te decía, el lobo con el hueso atravesado, si no crece un tumor que ujú. produzca más enzimas y ácido Sí, clorhídrico para desbaratarlo y que al desaparecer pueda seguir comiendo, ujú. el animal se va a morir. Exactamente. O por ejemplo, el pez fuera del agua. Es un Mm, ejemplo típico para comprender. Una ola gigante ujú, saca un pez a la arena. Ese ujú. pez se va a morir, ¿no? Sí, Porque está fuera de su medio, claro. no tiene alimentos, no tiene el agua que lo protege, se va a secar bajo el sol, Ujú, etcétera. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que la naturaleza ha creado para que ese pez pueda sobrevivir? Empieza un programa que en medicina se llama de colectores de riñón, en que el animal ya no orina, retiene toda mm, el agua que produce, porque nosotros para vivir ujú, producimos agua metabólica, es ujú, decir, en la reacción que produce energía, que en medicina se llama ATP o adenosintrifosfato, para movernos, para hablar, para nuestras acciones diarias necesitamos esta energía. ujú, Pues en estas reacciones se produce agua, agua llamada metabólica, producto del ujú, metabolismo. ujú. Pues esta agua normalmente la orinamos si sobra y Claro, estamos bien sí. hidratados, ¿no? Porque bebemos, porque comemos. Pero como se cerró la salida de la orina, esa agua metabólica se retiene en el cuerpo para que las células de este animal bajo los rayos del sol en la playa no mueran deshidratadas Ujú, o por lo menos vivan un poquito más. claro. Y además, como no tiene los otros pececitos o plancton que comer, no tiene alimento, el, el, este animal empieza a degradar sus propios músculos produciendo una proteína que se llama creatinina, Ujú, que lo nutre también. Es claro. decir, el cuerpo echa mano de la creatinina, por eso aumenta la insuficiencia renal. Es un Ujú, programa biológico. claro, de supervivencia. Ujú. Para mientras espera ese pececillo que venga la siguiente ola gigante y lo Y lo regrese al sabe. mar, ahí empieza a orinar y todo vuelve a la Ujú, normalidad. ujú, Entonces, un adulto, un humano o un niño que se siente abandonado, fuera de su medio, refugiado, exiliado o con un conflicto existencial en general, ujú, va a desarrollar un conflicto de colectores de riñón y va a retener líquidos. ujú. Entonces le vamos a ver las piernas hinchadas o los ojos Sí, hinchados y casi no va a orinar. claro. Pero si lo acompañamos y le decimos que se sienta o decimos a los familiares, no lo abandonen, que se sienta acompañado, abrácenlo más, óiganlo, compréndanlo, tómenlo en cuenta, ¿ya? Mm, O si está exiliado, pues, o que se adapte al país o que regrese a su país, yo sí, que sé, que ya. regrese a su medio, se va a resolver inmediatamente la insuficiencia renal, Ujú, ujú. sin necesidad de diálisis ni tan siquiera de agua de mar. Y ahora, antes de irnos, ¿nos puedes decir en un par de minutos? Porque sé que estás haciendo un nuevo proyecto relacionado con la medicina germánica allí en Nicaragua. En un par de minutos, ¿nos puedes decir de qué va este proyecto? Bueno, como Nicaragua es el único país del mundo donde la nueva medicina germánica es legal, pues está un proyecto de construcción de un hospital de nueva medicina germánica y ayurveda, porque la medicina ayurvédica ayuda muchísimo también a pasar estas fases incómodas de la itis, que Mm, así resumiendo le llamamos de la itis, ¿no? sí. De la inflamación, del dolor, etcétera. Ujú, Entonces, bueno, ya hay personas interesadas en este proyecto, se están haciendo planos, se están haciendo todos los requerimientos para el Ministerio de Salud para que este ujú, establecimiento sea aprobado y esperamos que a lo largo de 1 o 2 años sea una realidad para mm, poder acoger a las personas pues que no quieren pasar por la oncología
normal oficial por los efectos Ujú, indeseables de la quimioterapia, o que quieran tratarse de una manera un poquito más natural, en un medio con silencio, con respeto mutuo, con comprensión, con compasión, un medio más humano, ¿no? ujú, Científico, pero al ujú. mismo tiempo más humano. Sí. Así que en esto estamos con una gran ilusión y esperamos que para el mundo Ujú, este sea un modelo que pueda ser reproducible en otros países, ¿no? Para poder recuperar la salud sí. de una manera más Más natural humana. y más humana, pero también más efectiva, Sí, para también, no también, ¿verdad? recaer y no morirte en el Sí, intento. eso es importante, intentarlo y no Eh, morirte y salvarte en el intento. Porque Y mm, hay estudios de 3 oncólogos australianos, metaanálisis, publicados en una revista oncológica que demuestran que la sobrevivencia al cáncer después de 5 años de haber recibido quimioterapia es del 2%. 2,1% en Estados Unidos, mm, 2,3% en Australia. mm, Entonces la gente no muere por el cáncer, en realidad muere por la quimioterapia. por el tratamiento. Entonces, en Nueva Medicina Germánica la sobrevivencia es al revés, con un buen acompañante y un paciente que autorresponsablemente se hace cargo de su propia curación resolviendo el conflicto causal, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, esto es una esperanza para la humanidad y ojalá que, pues, que la medicina vaya aprendiendo estos nuevos derroteros de curación. Y antes de irnos, una pregunta. ¿Y este hospital estaría abierto para todo el que quiera de cualquier país? Sí, claro, es que nosotros en Nicaragua recibimos pacientes de toda América, España, Ujú, Suiza, Canadá, Norteamérica, recibimos pacientes que andan huyendo de la quimioterapia y mm, vienen a tratarse aquí. perfecto, bueno saberlo. Sí, Para sí, claro. todas las personas que lo están viendo o que no vayan a ver en el futuro. Sí, Pues sí, claro. ha sido, bueno, ha sido muy interesante, ¿vale? Y creo que va a ser muy interesante a todos aquellos espectadores y espectadoras que vean esta entrevista. Muchas gracias, María Teresa, otra vez por tu tiempo y bueno, espero que en 1 o 2 años ese sueño, que ahora es un sueño, se materialice en una realidad. Gracias, gracias. Y esperamos. Aquí tengo atrás un cuadro que me regalaron en Uruguay de una pintora, Sí. Ago Páez Vilaró, que es la hija del pintor, que en paz descanse, Carlos Páez Vilaró, el más famoso de Uruguay, Ujú, que es un círculo de ángeles, ¿no? ujú. Entonces yo ya lo puse como motivo en el WhatsApp, como perfil de mi WhatsApp, y Ujú. pongo Ángeles crean el Hospital de Nueva Medicina Germánica, porque Muy bonito. realmente estoy rodeada de personas muy bien preparadas que están apoyando este proyecto. Entonces, creo que gracias a ellos se va a poder realizar. Seguro que sí. Muchas gracias, María Teresa, y, y bueno, espero que, que sea una realidad muy pronto. Gracias. Muchas gracias por la invitación y mucho éxito en tu programa. Gracias. Hasta luego. Chao.